dibujado en color azul. Habíamos empezado a plantear algunas ecuaciones ya hace 2 clases atrás, cuando calculamos las reacciones de vínculo externo. Recuerden que las herramientas que nosotros tenemos para hacerlo son las ecuaciones de equilibrio. Y ecuaciones de equilibrio teníamos de 2 tipos, como vemos acá, las generales y las relativas. Y las 3, mejor dicho, las 2, tanto las generales como las relativas, se trata de hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Siempre son las mismas 3 ecuaciones, que las llamamos generales cuando la aplicamos al sistema general, a la estructura en general, y las llamamos relativas cuando la aplicamos a una chapa por separado. Por ejemplo, que ya lo estuvimos haciendo, ahí habíamos planteado 4 ecuaciones para llegar a resolverlas. Bueno, sigamos planteando alguna ecuación de equilibrio relativo. Para este caso, yo me voy a quedar trabajando con la chapa S3. En la chapa S3 voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Z. ¿Por qué? Bueno, porque si te fijas, ¿cuáles son las que conozco? Bueno, conozco en esa ecuación quién va a quedar. Bueno, va a quedar X6, va a quedar esta fuerza de 90 kN, y va a quedar esta que está arriba, que se llama X2. De estas, algunas ya las conocemos, ¿verdad? Ahí yo le voy a poner el círculo a esta porque también la conocemos. Las que les puse el círculo ya las tenemos calculadas, que eran X, acá habíamos calculado en el primer renglón X1, ahí ya la tenemos marcada, ahí arriba. En la segunda ecuación habíamos despejado X5, que acá ya la tenemos marcada como que la sabemos. En la tercera ecuación habíamos despejado X2, que acá ya marcamos que la tenemos como encontrada. Entonces, si te fijas ahí en la chapa S3, de las fuerzas verticales, la única que no conoces es X6. Así que ahí está fácil para plantear la siguiente ecuación. Vamos a escribir por acá la sumatoria. A ver que me voy a cambiar de color. La sumatoria de fuerzas en Z de la chapa S, perdón, en Z no, según la terna que tengo, es en I. Sí, acá tengo unas cositas, a ver, no, está bien, fuerzas en I. Voy a corregir eso. Son fuerzas en I y momento está bien porque es en Z, la de arriba, está bien. Sumatoria de fuerzas en I de la chapa S3. Eso es lo que vamos a plantear, que tiene que ser igual a 0, ecuación de equilibrio relativo. Entonces, cuando uno empieza a escribir la ecuación ahí, te va a quedar. Si comparás las fuerzas, esas que aparecen ahí con la terna local, vas a saber el signo de las fuerzas. Si te fijas acá, por ejemplo, cuando vas a X6 y te fijas la terna global que está acá arriba a la izquierda, la comparás con el eje Y, bueno, son contrarias, entonces será menos X6. Menos 90, que es esta fuerza que vos tenías acá, y tenés al final menos X2. Menos X2. Y todo esto igual a 0. ¿Qué es lo que sabíamos? Bueno, que X2, que la tenemos acá, es igual a menos 18 kN. Recuerden que en ningún momento corregimos sobre la marcha fuerzas, borramos y pusimos la dirección correcta. Yo recomiendo que no lo hagan porque en algún momento se pueden perder entre cambiar signos en un lado y cambiar signos en otro.
Bien, hay una pregunta de Nahuel Iglesias, ¿no es menos 38 x2? Esto creo que lo habíamos chequeado. Esta cuenta, creo Iglesias, que la habíamos chequeado la semana pasada y nos había dado menos 18. Fíjate ahí después si le das una revisada. Vale menos 18. Bueno, pero el tema está acá, que vale menos 18, ¿y qué pasa cuando la voy a meter acá dentro de menos x2? Obviamente que el signo que tiene adelante va a tener influencia, con lo cual me queda menos, entre paréntesis, menos 18. En definitiva, menos por menos es más, te va a quedar ahí más 18, menos 90, y podés pasar el x6 del otro lado de la igualdad. Entonces acá, cuando haces todo eso, te va a quedar que menos 72 es igual a x6. Menos 72 es igual a x6. Chequenlos siempre a los resultados que vamos colocando acá. Entonces ahí ya conozco x6. Le vamos a poner una marquita acá, le vamos a poner una marquita ahí. Todas esas que ya fuimos marcando en rojo, ya las conocimos. Si te fijas en la chapa S2, si te fijas las fuerzas en Z, perdón, las fuerzas verticales, que en este caso son las fuerzas en I, y haces la sumatoria, la única incógnita, si te fijas acá en la chapa S2, que es la que te estoy marcando con el cursor, ¿se llega a ver el cursor cuando lo muevo ahí o no se ve? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Dale, gracias. Bien, acá en la chapa S2, si te fijas, todas las verticales. Bueno, tenés X6 y esta que es X4, y nada más. X6 ya la conocés porque la calculaste recién, entonces acá podés hacer directamente sumatoria de fuerzas en I de la chapa S2, otra ecuación de equilibrio relativa. Esto te tiene que dar igual a 0. Entonces cuando empezás a escribir la ecuación, esta es cortita, te va a quedar menos x4. Acordate que es menos x4 porque cuando vos ves x4 y la comparás con la terna global, son contrarias, así que resulta ser negativa según esa terna. Más x6 igual a 0. Y acá, ¿por qué es más x6? Porque es el x6 perteneciente a la chapa S2. ¿Sí? Es el x6 perteneciente a la chapa S2. Por eso que cuando vos comparás este x6 con la terna global, resulta que coinciden, por lo tanto es x6 positivo. Bueno, y acá haces un despeje, te va a quedar que menos 72 es igual a x4. Bueno. Ya tenemos entonces una más. Vamos a marcarla acá, que tenemos x4. Por lo visto, falta, de las reacciones de vínculo interna, falta x3. x3 es un momento. X3 es un momento. Bueno, ¿cómo podemos hacer, ahora sí, como esta es relativamente sencilla, ¿cómo podemos hacer para encontrar cuánto vale el momento? Acá les voy a pedir ayuda a alguno de los conectados. A ver, voy a elegir uno de la lista. Nicolás y Mesa, ¿podés abrir el micrófono? Sí, profe, acá estoy. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a quedarnos con la chapa S2. Ahí en la chapa S2, sí. A ver, te pido una ecuación para poder encontrar cuánto vale ese momento que me falta saber. ¿Qué ecuación plantearías?
Bien, sumatoria de momentos para S2. Sí, sumatoria de momentos serían momentos en Z, Sí, en la claro. chapa S2. Y respecto de qué punto plantearías, tomarías momento. Mm, Qué buena pregunta. ¿Puedo tomar momento abajo de donde está S2? Y se me anularía X4, pero tendría momento con X6. Sí, igual de X6 ya la conoces, Claro. Y así que no. X4 también. Y X, ¿Puede ser este el caso en el que, independientemente del punto que tome, genero un momento igual? claro, claro. Lo ideal cuando elegimos un punto es buscar que se anulen varias fuerzas para no hacer muchas cuentas. Ahí donde vos pusiste en la arista, ahí justo debajo de donde dice S2, Sí. vamos a ponerle un nombre, pero vamos a escribirle acá. Vamos a ponerle el nombre I. I minúscula es justo la arista. Esta le podemos poner nombre, que es la articulación a, sería 1-2, porque es entre la chapa 1-2. Y acá abajo, ese punto sería la articulación entre las chapas 2 y 3. Okay. Bueno, vamos a poner ahí como que la tomamos respecto del punto I. Bien, y esto tiene que ser, obviamente, igual a 0. Sí. ¿Cómo te quedaría la ecuación? ¿Te animás a dictarla? Sí, me quedaría en X6 positivo Bien, X6. y no veo la distancia, pero va por una distancia. Si era, la distancia es 2,50 m esa. Ok, Vamos a por poner por 2,5. Bien, ¿qué más? Ahora le hago la cuenta. X6 positivo son 72 por 2,5. 180 kilonewton metro. Ah, bueno, pero faltan términos todavía en esa ecuación, ¿eh? Porque si estás tomando momento respecto de Z, te queda la incógnita, que es el momento. Claro, tiene razón. Más el momento lo habíamos llamado X3, X3. que es un momento. Eso tiene que ser igual a 0. Y ya está. ¿Ahí A cuánto te da? ver, y no hay más fuerzas porque X5 y la de 25 pasan por el punto, entonces no generan momento. Al igual que Bien, X4. entonces, bien. Entonces, X3, ¿cuánto vale? 180 kilonewton metro. Exactamente, 180 kilonewton metro. Bien, con esto tenemos. Sería negativo. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, Fabri. Fabri. A ver, déjame ver un cachito. Este momento de X6 por 2,5 es horario, es positivo. Bien. X3 es positivo. Está bien. El otro tiene que pasar restando. Así que sí, vamos a agregarle ahí. El signo es menos. Cuando pasa del otro lado es negativo. Está bien. Bien. Bueno, ¿qué es lo último que le pedimos cuando resolvemos estos ejercicios? Lo último que le pedimos es dibujar una cosa que nosotros llamamos DSL, que seguramente lo vieron en varios lugares del TP, que es el diagrama, vamos a escribirlo acá, diagrama del cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner ahí de cuerpo libre. Bueno, se trata, bueno, tenemos que dibujar todo el sistema. Vamos a poner acá la chapa S1. Vamos a poner por acá la chapa S2. Y nos quedaría por acá, bueno,
la chapa S3, que tienen que venir más o menos. Ariel, ¿te puedo mostrar un segundito? Sí. Igual el término X3 te queda positivo porque X6 es menos 72. Gracias. Gracias por la aclaración. ¿Quién fue? Acá, Mariano, Dinari. Gracias, sí. No, por favor. Es verdad. Acá cuando vos reemplazás acá X6, lo metes acá, esta multiplicación te va a quedar como menos 180. Bien, que cuando pasa del otro lado, pasa sumando. Perdón por la doble corrección. Ahí está. Bueno. A ver, en principio, ¿qué teníamos acá? Teníamos las reacciones de vínculo externo. Acá teníamos esta que está acá, esta que está acá, y esta que está acá. Esta que está acá vale 37.5 kilonewton. Vayan haciendo ustedes también este gráfico, ¿no? Porque así es como lo tienen que presentar en el TP y en los parciales. 90 kilonewton. ¿Ya sacamos todas las fuerzas y momentos que corresponden? Sí, ya con eso terminamos. Teníamos las cargas. En cuanto a las cargas, acá tenemos la distribuida que teníamos acá arriba. Teníamos esta carga puntual que está acá y este momento que está acá. Esta carga que teníamos distribuida era 15 kilonewton por metro. Este momento era de 30 kilonewton metro. Esta que está acá es 25 kilonewton. Bien, después teníamos las internas. En cuanto a las internas, acá ya sí vamos a corregir. Si se fijan acá, vamos a buscar, por ejemplo, la primera X1, que me dio 37,5, ahí la marqué en la imagen, positivo. Eso quiere decir que la dirección en la que yo la había asumido era la correcta. Entonces, esta viene acá, donde su valor es X1, y X1 vale 37.5 kilonewton. Vamos a ver acá qué más tenemos. Acá abajo habíamos calculado X5, que valía 25 kilonewton, como me dio positivo, resulta que también era la dirección correcta, o sea que X5 la teníamos acá abajo, la habíamos asumido así, nos dio positivo, con lo cual estaba correcta. Esta entonces vale 25 kilonewton. Después habíamos calculado acá X2, que nos había dado menos 18 kilonewton. Vamos a buscar X2. Entonces la dirección correcta era esta. Acá lo corregimos, miren. Ahora sí, corregimos X2, le cambiamos el sentido. Y X2, como ya la corregí, acá ya le pongo directamente 18 kilonewton. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos un poquito más abajo. X6, que vale menos 72 kilonewton. O sea, acá sí lo corrijo, fíjense, le estoy cambiando el sentido de X6, obviamente en ambas chapas. Y esta X6, como ya la corregí, vale 72 kilonewton. Bien, y finalmente tenemos acá, tenemos X4, acá abajo, que también vale menos 72. Vamos a corregirlo acá. Como me dio negativo, corrijo el sentido de X4. Entonces ahí tengo 72 kilonewton. Y finalmente, en X3, que me dio 180 positivo, finalmente cuando lo revisamos, entonces la dirección estaba bien. Esto es así, este momento es así, y su valor es 180 kilonewton metro. Bien, como está ahí, es el que nosotros vamos a llamar diagrama de cuerpo libre.
Así es como queremos que los presenten en los ejercicios de trabajo práctico, en los parciales, en los interrogatorios, finales, sea el examen que sea. Ahora más cuando pedimos diagramas de cuerpo libre, es esa figura de análisis la que estamos pidiendo. Ariel, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No terminé de entender por qué X2 cambiamos. Se entrecortó un poquito. ¿Me repetís, por favor? No terminé de entender por qué cambiamos el sentido de X2. Si no nos había dado menos 18 respecto de ese. X2 dio menos 18. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Cuando encontramos el valor de la fuerza, en este caso, o de un momento, o de una reacción de vínculo externo o interno, cuando no lo conocemos a priori siempre asumimos una dirección, ¿verdad? Esa dirección que nosotros asumimos puede estar bien o puede estar mal. Puede ser correcta, puede ser incorrecta. La pregunta es cómo me doy cuenta si esa dirección que yo asumí sin saberlo está bien o está mal. Bueno, cuando a vos te da positivo es que la dirección que asumiste era la correcta. Cuando te da negativo, como en este caso X2, que te da menos 18, cuando vos vas a la figura de análisis, a la principal, ahí te la voy a marcar acá. Sí, ya recordé igual, ya entendí. Está, ahí es donde lo invertís. Bien. Sí, muchas gracias. Profe. Una cosa que no vamos a hacer ahora, así avanzamos con el tema que viene, pero a ustedes sí se los vamos a pedir siempre. Profe. Sí. ¿Aplica tanto para fuerzas y momentos? Lo que dijo de, según como yo lo tomé, si me da negativo, sería contrario a la dirección, al sentido que yo le había asignado. Sí, tanto para fuerzas y momentos. Sí, es válida para cualquier incógnita, sea fuerza, momento, sea reacción de vínculo externo o interno. Gracias. Nada. Bien. Les decía, otra cosa que tienen que hacer ustedes, que repito, no lo vamos a hacer ahora para avanzar, pero sí le queda para hacer ustedes, es, por ejemplo, agarrar una chapa cualquiera, no sé, por ejemplo, esta que está acá, esa chapa, y, por ejemplo, tomar momentos respecto de este punto que está ahí, donde dibujé el cuadrado. Y si todo está en equilibrio, si yo hago la sumatoria de momentos de ese punto, obviamente me tiene que dar 0, porque está en equilibrio. O lo mismo es si yo agarro otra chapa, cualquiera, esta, por ejemplo, y tomo momentos, no sé, respecto de este otro punto. También me tiene que dar 0. Y si agarro esta chapa, ahí tomo momentos respecto de este punto, obviamente también me tiene que dar 0. O sea, todas las ecuaciones de equilibrio tienen que dar 0. Fíjense que si ustedes agarran esta, que esta chapa era la S2, y suman fuerzas en Z, fíjense que este 72 se cancela con este 72. Si en esta misma chapa suman fuerzas en X, este 25, que era una carga, se cancela con este 25, que era una reacción de vínculo interno. ¿Sí? Ya sea que sumen fuerzas o sumen momentos, en cualquiera de las tres chapas, tiene que dar siempre 0. Esa es una buena verificación para saber si yo hice todas las cuentas bien. Ese es un último control. Y ese control yo creo que es uno de los más importantes, porque en ese momento estás a tiempo, ya sea que estés haciendo un examen parcial o el examen que sea, te da tiempo para corregirte. Corregir las cuentas, tiene que estar todo equilibrado. Recuerden que esto es lo que nosotros pedimos que esté bien siempre en los exámenes. Tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, ponemos como condición mínima de aprobación de que las reacciones de vínculo externo estén bien calculadas. Y una forma rápida de ver si están bien calculadas es hacer estas pequeñas verificaciones, como les decía. Bien, ¿alguna pregunta de eso? De esto último. Ariel.
Sí, ¿Me dejas hacer un comentario? sí, sí, sí. Y de paso también tomás un poco de aire y agua. Bueno, quería dejar en claro también, de paso, con este ejercicio que nos comentó, que nos explicó Ariel claramente, algo que dejé escrito en el Dropbox también y quiero aprovechar para mencionar aquí, a ver si lo podemos llegar a ver. Voy a tratar de dejarlo por escrito por acá, de alguna forma que se lea. ¿Sí? Es lo que llamamos una metodología general para resolver las reacciones de vínculo, tanto externas como internas, en cualquier ejercicio de lo que vamos a resolver. ¿Sí? Son una serie de 5 pasos muy simples, lo van a tener también en el Slack para que lo puedan reflexionar. Pero básicamente todo arranca con el análisis cinemático. ¿Sí? De cualquier ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es el análisis cinemático. Vale decir, verificar que el sistema sea isostático, o sea que la cantidad de grado de libertad coincida con las condiciones de vínculo, independientemente de que sea una sola chapa, de que sea una cadena abierta o de que sea una cadena cerrada, ya lo vimos cómo se determina, ¿sí? Y también tenemos que analizar que sea cinemáticamente invariable, vale decir que cada chapa tenga 2 puntos fijos. Si eso no se verifica, no se puede hacer ningún ejercicio, no se puede resolver nada. ¿Sí? Ese es el primer paso, el paso número 1. Número 1, y obligatorio siempre. ¿Qué problema tendríamos si empezamos a resolver sin hacer el análisis cinemático? Bueno, puede ser que estemos resolviendo un mecanismo o queriendo resolver un mecanismo que no vamos a poder resolver, porque en algún momento nos va a dar tal vez alguna inconsistencia, una reacción incorrecta. ¿Sí? Bien, en segundo lugar, obviamente definir una terna global, que generalmente es esta, una terna XZ, una terna XY, ¿sí? Definir qué es positivo, qué sentido es positivo, de X, de Y, de momento, que generalmente es arbitraria y está acá arriba. Y el tercer paso, acá viene la parte importante, que es volver a dibujar el sistema que tenemos, pero reemplazando los vínculos, tanto a los externos como a los internos, que van a ser de las especies que sean, van a ser de primera, de segunda, de tercera especie, los vamos a reemplazar, es decir, ya no los vamos a dibujar, sino que los vamos a reemplazar por las fuerzas que pueden generar. ¿Sí? Ya sean de vuelta de primera, de segunda o tercera especie, internos o externos. Simplemente hay que volver a dibujarlo, restando, sacando, no dibujando los vínculos, los iconos del vínculo, el apoyo móvil, el apoyo fijo, el empotamiento ya no aparece, sino que aparecen las fuerzas que puede generar en forma de incógnitas. Y lo mismo con los vínculos internos, tanto si es una articulación, o es un par de bielas, o la vinculación interna que sea, la vamos a reemplazar por las fuerzas que esos vínculos pueden generar, y ante cualquier duda, a la tabla, al cuadro que está subido también al Dropbox. Luego de eso, ya que dibujamos el sistema de vuelta abierto ya, y sin vínculos, pero con las fuerzas, empezamos a usar estas herramientas que aprendimos de las ecuaciones. Ecuaciones generales de equilibrio, que es con todo el sistema cerrado, ¿sí? Por eso podemos sacarla de los vínculos externos generalmente, y las nuevas, que son las ecuaciones de equilibrio relativo, porque se refieren al equilibrio de cada chapa. Fíjense que siempre planteamos la sumatoria de fuerzas en una dirección, la sumatoria de fuerzas en otra dirección, o la sumatoria de momentos en todas las chapas por separada, ¿sí? Y todo eso siempre tiene que dar 0. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar una estrategia para ser, digamos, más o menos inteligente y no estar todo el día calculando reacciones, sino, bueno, tomar puntos estratégicos, ir viendo una vez que resolví no sé, todas las verticales, bueno, se me hace más fácil. En la práctica es lo que va generando la pericia. La práctica, resolver 50 de estos ejercicios, es lo que va a generar en ustedes esa comodidad y ese camino rápido. Cuando uno lo ve, ya dice, ya voy por acá. ¿Hay una única manera de resolverlo? No. Cada uno tendrá su manera personal. Lo que sí hay es un único diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre para un mismo ejercicio es el mismo, independientemente del camino que hayan tomado, de cómo llamaron a las reacciones, de qué ecuaciones tomaron. Eso es indistinto. El hecho físico del equilibrio, según ese sistema de fuerzas y sus reacciones, es uno. Para un sistema isostático es único, y es este. ¿Sí?
Ahí se plantean las ecuaciones y las vamos resolviendo. Recuerden que las resolvemos sin cambiar el sentido, ¿sí? Sin cambiar el sentido. En ningún momento cambiamos el sentido de las ecuaciones, ¿sí? Un dato que vamos a volver, ahora no vamos a ampliar sobre esto, pero también se pueden usar ecuaciones de equilibrio relativo de conjunto de chapas, parcialmente cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo podría en realidad plantear, en vez del equilibrio, la sumatoria de fuerzas en I, o mejor dicho, la sumatoria de fuerzas en X de la chapa S3 y después de la chapa S2, yo hago la sumatoria de fuerzas en X del conjunto de chapas S2, S3. Repito, imagínense, miren un poquito la figura de análisis, que yo planteo la sumatoria de fuerzas en la dirección de X del conjunto de chapas S2, S3. ¿Alguien me puede decir qué incógnita voy a poder resolver de forma directa? No, no importa. Lo vamos a volver vamos a volver sobre esto porque es un tema interesante y merece un análisis. Pero en definitiva, como está buscando Ariel, estamos pensando en que, ¿se acuerdan cuando dijimos que nosotros siempre apuntamos a que todo tiene que estar en equilibrio? Cada una de las partes y el total, el conjunto. También los conjuntos parciales. Vale decir, el conjunto de chapas compuesta por S2 y S3, que la está dibujando Ariel en la pantalla en negro, también tiene que estar en equilibrio. No es una falacia, sino el sistema no está en equilibrio. ¿Sí? Lo que pasa es que yo ahora las dejo cerradas. Y al dejarlas cerradas, quiero decir que hago un dibujo de apoyo adicional donde la articulación 2-3 no la pongo en evidencia. La articulación 2-3 la dejo cerrada. De manera tal que no juegan en las ecuaciones ni X5 ni X6. ¿Sí? Pero sí están el resto de las fuerzas, en S2 y en S3. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X del conjunto de chapas S2, S3, voy a poder calcular X1 directamente. Voy a poder calcular X1. ¿Eso es válido? Sí. Después hagan la prueba. Hagan la prueba. Después háganla. Van a ver que les va a dar el mismo valor de X1. ¿Sí? Esos son recursos. Son recursos que ustedes pueden empezar a usar para la resolución de los ejercicios. Finalmente, obviamente que el último paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre, ahora sí con las reacciones de vínculo externa y interna corregido. Recién al final dibujamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Obviamente que tiene que verificarse el equilibrio general y relativo, que es el de cada chapa. Estos 5 pasos básicos, muy simples, los vamos a usar siempre. Los vamos a pedir siempre y nos tenemos que familiarizar con esto como una metodología general. Ordenada, bien ingeniero. Ordenada, paso 1, paso 2, paso 3. No paso el paso siguiente si no cumplí el anterior. ¿Sí? Así que saqué una foto, también está en el Slack, ¿sí? Porque este es el método general. Ahora sí, sigamos. Bien, Pablo,